recursos financieros y proyecto de plan operativo. Estructura financiera. La estructura financiera es la forma en que se financian los activos de una empresa, composición del pasivo de una empresa que muestra la forma en que han sido financiados sus activos. A diferencia de la estructura económica, recoge los capitales según su origen. La forma de clasificar y la proporción que guardan los activos y pasivos de una empresa en función de su grado de liquidez también se denomina estructura financiera. Diferencia entre estructura financiera y estructura económica. Activo es igual a inversión en estructura económica. Pasivo es igual a financiación, que es la estructura financiera, en donde está dado por los activos fijos netos, necesidades operativas de fondos, fondos propósitos deuda. Estructura financiera. Entonces se determina inversión igual a activo, pasivo igual a financiación, activo fijo, activo circulante, inmovilizado, existencias, realizable, disponible. Inmovilizado, fondos propios, exigible a largo plazo, exigible a corto plazo. Pasivos fijos, recursos permanentes, pasivo circulante. Estructura: bienes, derechos, obligaciones, patrimonio neto. Composición de los recursos financieros. Estos están dados de una manera de información financiera básica, en donde se determinan unos estados financieros como son el balance general, el estado de resultados y el flujo de caja. Estructura operativa. La estructura operativa es la que plantea los problemas de organización y funcionamiento internos de dichas unidades organizativas básicas, así como su vínculo con otras unidades. Fuentes de financiación, según su plazo de vencimiento, corto plazo, largo plazo. Según su procedencia, financiación interna, financiación externa. Según los propietarios, medios de financiación ajenos, medios de financiación propios. Según su plazo de vencimiento, corto plazo es aquella cuyo vencimiento es inferior a un año. Largo plazo es aquella cuyo vencimiento es superior a un año. Según su plazo de vencimiento, financiación interna son aquellos fondos que la empresa produce a través de su actividad. Según su plazo de vencimiento, financiación externa se caracteriza porque producen de inversiones socios acreedores. Medios propios no tienen vencimiento. Fuentes de financiamiento, fuentes internas y fuentes externas. Las fuentes internas están dadas por la venta de acciones, utilidades retenidas, ventas de activos. Y las fuentes externas están determinadas por los préstamos hipotecarios, bonos, pagarés, créditos de suplidores. Apalancamiento. Es la relación entre capital propio y crédito invertido en una operación financiera. Al reducir el capital inicial que es necesario aportar, se produce un aumento de la rentabilidad obtenida. El incremento del apalancamiento también aumenta los riesgos de la operación, dado que provoca menos flexibilidad o mayor exposición a la insolvencia o incapacidad de atender pagos. Apalancamiento: utilización de los activos de costos fijos o fondos, préstamos a fin de incrementar los rendimientos a los propietarios de un negocio. Efectividad: resultados alcanzados, resultados planificados. Eficiencia: recursos planificados, recursos utilizados. Calidad: calidad de producción, calidad para el cliente. La eficiencia está determinada por la productividad de bienes y servicios producidos, como es el trabajo, energía y materiales. El apalancamiento, deuda versus capital, en donde estos se unen y producen o miden la rentabilidad, capacidad para retornar el capital. Apalancamiento operativo: se refiere a la herramienta que la empresa utiliza para producir y vender. Esas herramientas son las maquinarias, las personas y la tecnología. El apalancamiento operativo suele determinar a partir de la división entre la tasa de crecimiento del beneficio y la tasa de crecimiento de ventas. Se deriva
de la existencia en la empresa de costos fijos de operación que no depende de la actividad. Apalancamiento financiero. Se deriva de utilizar endeudamiento para financiar una inversión. Esta deuda genera un coste financiero determinado de intereses, pero si la inversión genera un ingreso mayor a los intereses a pagar, el excedente pasa a aumentar el beneficio de la empresa. Al no financiarse toda la inversión con fondos propios, el beneficio que se recibe en función de lo invertido es mayor, siempre que el activo genere más intereses que el costo de financiarse con fondos externos. Apalancamiento. Un incremento en el apalancamiento da lugar a mayor riesgo y rendimiento. Una disminución en el apalancamiento produce un menor riesgo y rendimiento. Son determinados como riesgos. Un riesgo es el grado de incertidumbre que se asocia a la capacidad de la empresa para cubrir sus obligaciones. Apalancamiento operativo, apalancamiento financiero se determinan como un gran total. Grado de apalancamiento operativo, o también conocido como el GAO. Ante los movimientos o cambios en el volumen de ventas, es deducible o se deduce que habrá un cambio más que proporcional a la utilidad o pérdida en operaciones. El grado de apalancamiento operativo, de alguna manera, es la medida cuantitativa de esa sensibilidad de las utilidades operativas de la empresa ante una variación en las ventas o producción. Aquí vemos la manera como se pueden determinar varias fórmulas determinando el GAO. Grado de apalancamiento financiero, GAF, indica la sensibilidad existente que tiene las utilidades por acción, VPA, ante una variación en el VAI, cambio porcentual en el VPA, sobre el cambio porcentual de las VAI causado por las VPA, sus siglas en inglés son DFL. Aquí presentamos otras fórmulas donde se determina el GAF. Efecto apalancamiento, que está determinado por el aumento de la deuda o disminución de la deuda. Cuando aumenta la deuda, está aumentando la rentabilidad financiera. O cuando está disminuyendo la deuda, disminución rentabilidad financiera. Rentabilidad económica mayor que el coste, financiación ajena. Definición de proyecto de inversión. Primero, es el conjunto de actividades con objetivos y trayectorias organizadas para la resolución de problemas con recursos limitados. Segundo, también se define como el paquete de inversiones, insumos y actividades diseñadas con el fin de eliminar o reducir varias restricciones de desarrollo para lograr productos o beneficios en términos del aumento de la productividad y del mejoramiento de la calidad de vida de un grupo de beneficiarios. Surge de la necesidad de algunos individuos o empresas para aumentar las ventas, productos o servicios. Importancia. La importancia del proceso de planeación dentro de la construcción de un proyecto de inversión es indispensable. Asimismo, el proyecto de inversión cuenta con una serie de etapas, estudios y un ciclo que permitirá que éste se lleve a cabo de la mejor forma, siendo satisfactoria para quien la implementa. Estructura proyecto de inversión. Entonces tenemos idea de proceso o análisis del entorno, detección de necesidades, análisis de oportunidades para satisfacer necesidades. Todo esto se conoce como el perfil o gran visión. Definición conceptual del proyecto, estudio del proyecto, evaluación del proyecto, decisión sobre el proyecto, realización del proyecto. Todo esto se conoce como factibilidad o anteproyecto y por último, proyecto definitivo. Formado por cuatro estudios principales. Primero, el estudio del mercado, el estudio técnico, el estudio financiero, el estudio de órgano.
Estudio de mercado. El objetivo aquí es estimar las ventas. Lo primero es definir el producto o servicio, después se debe ver cuál es la demanda de este producto, a quién lo compra y cuándo se compra en la ciudad o en el área donde está el mercado. Una vez determinada, se debe estudiar la oferta, es decir, la competencia. Se debe hacer una estimación de cuánto se oferta. De la oferta y la demanda definirá cuánto será lo que se oferta y a qué precio este será el presupuesto de ventas. Un presupuesto es una proyección a futuro. El estudio técnico. El objetivo aquí es diseñar cómo se producirá aquello que venderás. Si se elige una idea es porque se sabe o se puede investigar cómo se hace un producto o por qué alguna actividad gusta de modo especial. En este estudio se describe qué procesos se van a usar y cuándo costará todo esto que se necesita para producir y vender. Estos serán los presupuestos de inversión y de gastos. El estudio técnico se define: primero, dónde ubicar la empresa o las instalaciones del proyecto. Segundo, dónde obtener los materiales o materia prima. Tercero, qué máquinas y procesos usar. Cuarto, qué personal es necesario para llevar a cabo este proyecto. La idea es rentable mediante la determinación del estudio financiero. Ventas, inversión, gastos. Con esto se decidirá si el proyecto es viable o si se necesita cambios. Hay que recordar que cualquier cambio en los presupuestos debe ser realista y alcanzable. Si la ganancia no puede ser satisfactoria ni considerando todos los cambios y opciones posibles, entonces el proyecto será no viable y es necesario encontrar otra idea de inversión. El estudio de organización. Este estudio consiste en definir cómo se hará la empresa o qué cambios hay que hacer si la empresa ya está formada. Primero, se régimen fiscal es el más conveniente. Segundo, qué pagos se necesitan para dar de alta al proyecto. Tercera, cómo organizar la empresa cuando el proyecto esté en operación. Tipos de proyectos: proyecto de inversión privado, proyecto de inversión pública o social. El proyecto de inversión privado se determina por la realización por un empresario particular para satisfacer sus objetivos. Los beneficios que él espera del proyecto son los resultados del valor de la venta de los productos, bienes o servicios que generará el proyecto. Mientras que el de proyecto de inversión pública o social busca cumplir con objetivos sociales a través de metas gubernamentales o alternativas empleadas por programas de apoyo. Los términos evolutivos estarán referidos al término de las metas bajo criterios del tiempo o alcances poblacionales. Ciclo de vida de los proyectos. Preinversión. En la fase preliminar para la ejecución de un proyecto que permite mediante elaboración de estudios demostrar las bondades técnicas, económicas, financieras, institucionales y sociales de este. En caso de llevarse a cabo en la etapa de preparación y evaluación de un proyecto o etapa de análisis de preinversión, se deben realizar estudios de mercado, técnicos, económicos y financieros. Conviene abordarlos sucesivamente en orden, determinando por la cantidad y la calidad de la información disponible, por la profundidad del análisis realizado y por el grado de confianza de los estudios mencionados. Fases de la etapa de preinversión. Primero, generación y análisis de la idea del proyecto. Segundo, estudio del nivel de perfil. Tercero, estudio de prefactibilidad. Cuarto, estudio de la factibilidad. Generación y análisis de la idea de proyecto. La generación de una idea de proyecto de inversión surge como consecuencia de las necesidades insatisfechas de políticas, de la existencia de otros proyectos en estudios o en ejecución. Se requiere complementación mediante acciones en campos distintos de políticas de acción institucional,
de inventario de recursos naturales. En el planteamiento y análisis del problema corresponde definir la necesidad que se pretende satisfacer o se trata de resolver, establecer su magnitud y establecer a quienes afectan las deficiencias detectadas, grupos, sectores, regiones o a totalidad del país. De tal análisis surgirá la especificación precisa del bien que desea o el servicio que se pretende dar. Asimismo, en esta etapa corresponde identificar las alternativas básicas de solución del problema, de acuerdo con los objetivos predeterminados respecto a la idea de proyecto definida en su primera instancia. Es posible adoptar diversas decisiones tales como abandonarla, postergarla o determinar su estudio o profundización a este. Estudio de nivel de perfil. Está dado en esta fase, corresponde estudiar todos los antecedentes que permitan formar juicio respecto a la conveniencia y factibilidad técnico-económico de llevar a cabo la idea del proyecto. El perfil permite, en primer lugar, analizar su viabilidad técnica de las alternativas propuestas, descartando las que no son factibles técnicamente. Estudio de la prefactibilidad. En esta fase se examinan en detalle las alternativas consideradas más convenientes, las que se fueron determinando en general en la fase anterior para la elaboración del informe de prefactibilidad del proyecto. Deben específicamente los que indiquen o inciden en la factibilidad y rentabilidad de las posibles alternativas. Entre otros aspectos sobresalen: primero, el mercado; segundo, la tecnología; tercero, el tamaño y la localización; cuarta, las condiciones de orden institucional y legal. Un estudio de factibilidad debe orientarse hacia el examen detallado y preciso de la alternativa que se ha considerado viable en la etapa anterior. Además, debe afinar todos aquellos aspectos y variables que puedan mejorar el proyecto, de acuerdo con sus objetivos, sean sociables o de rentabilidad. Inversión, etapa de inversión. Esta etapa indica con los estudios definitivos y termina con la puesta en marcha. Sus fases son financiamiento, que se refiere al conjunto de acciones, trámites y demás actividades destinadas a la obtención de los fondos necesarios para financiar a la inversión en forma o proporción definida en el estudio de preinversión correspondiente. Por lo general se refiere a la obtención de préstamos. Estudios definitivos. Es el conjunto de estudios detallados para la construcción, montaje y puesta en marcha de dichos estudios. Se realizan después de la fase de la preinversión, en razón de su elevado costo y a que podrían resultar inservibles en caso de que el estudio salga factible. Otra es que deben ser lo más actualizados posibles al momento de ser ejecutados. La etapa de estudios definitivos no solo incluye aspectos técnicos del proyecto, sino también actividades financieras, jurídicas y administrativas. Ejecución y montaje. Comprende al conjunto de actividades para la implementación de la nueva unidad de producción, tales como compra del terreno, la construcción física en sí, compra e instalación de maquinaria y equipos, instalaciones varias, contratación del personal, entre otras. Esta etapa consiste en llevar a ejecución o a la realidad del proyecto. El que está antes de ella solo eran planteamientos teóricos. Puesta en marcha consiste en el conjunto de actividades necesarias para determinar las deficiencias, defectos e imperfecciones de la instalación,
infraestructura de producción a fin de realizar las correcciones del caso y poner a punto las empresas o la empresa para el inicio de su producción normal. Operación. Es la etapa en que el proyecto entra en producción, iniciándose la corriente de ingresos generados por la venta del bien o servicio resultado de las operaciones, los que deben cubrir satisfactoriamente a los costos y gastos en que sea necesario incurrir. Esta etapa se inicia cuando la empresa entra a producir hasta el momento en que termine la vida útil del proyecto, periodo en el que se hará el análisis de evaluación de los resultados obtenidos. Evaluación de resultados. El proyecto es la acción o respuesta a un problema. Es necesario verificar después de un tiempo razonable de su operación que efectivamente el problema ha sido solucionado por la intervención del proyecto. De no ser así, se requiere las medidas correctivas, la evaluación de ciertos periodos o ciclos presupuestales por los efectos de dicha inversión para dar a la luz de lo que inició el proceso. La evaluación de resultados tiene por lo menos dos objetivos importantes. Primero, evaluar el impacto real del proyecto, ya que entrando en operación para sugerir las acciones correctivas que se estimen convenientes. Y segundo, asimilar la experiencia para enriquecer el nivel de conocimiento y capacidad para mejorar los proyectos futuros. Definición de objetivos. Estudio técnico. Se refiere a la viabilidad técnica o eficiencia técnica, identificar productos, demanda, mercados, estudios de optimización, prefactibilidad técnica, ingeniería del proyecto, generación de opciones, prefactibilidad económica, para saber la inversión y el riesgo de cada opción, evaluación económico-financiera de cada opción, selección de la opción más conveniente, alternativa. Formulación y evaluación de proyectos, definición de objetivos, análisis mejorado, análisis técnico operativo, análisis económico financiero, análisis socioeconómico, resumen y conclusiones. Ciclo de vida de un proyecto. Inversión, ejecución de acción para analizar el proyecto. Operación o posinversión. Preinversión culmina con el estudio de factibilidad. Gracias.